nuestro país por esta situación de la pandemia. Vamos a orar y por este estudio. Señor, te damos gracias en esta mañana porque acudimos a ti. Alabado sea tu nombre, glorificado seas, que te amemos como tú nos amas, que nos laves con la sangre de Jesús. Ten misericordia de nuestro país, soluciona esta situación con esta pandemia. Lo que es verdad y lo que es mentira, resuélvelo. También sana a los que están contagiados. Te rogamos que extiendas tu misericordia, que nuestro país pueda salir de la cuarentena también. Señor, también te rogamos por otros países, Señor, como Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá, México y Estados Unidos y América del Sur. Señor, ten misericordia de ellos, ayúdalos. Ten misericordia del continente europeo, el africano, el continente asiático. Ten misericordia de todo el mundo, Señor. Que tú nos visites, que tú nos guardes, que personas empiecen a leer tu palabra, que te empiecen a creer y que tú cumplas tu propósito y tu plan. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermana Yancy, hermana Maricruz. Buenos días. Buenos días. Don Johnny, que doña Cristina me dijo que no podía estar porque anda con un hijo, ella, no sé dónde, paseando. Ok. Muchas Hoy no va a gracias. estar en ninguna transmisión. Ok, perfecto. Sí, ella las ve entonces luego grabadas. Si Dios Sí, quiere. me imagino que sí. Sí, ok. Muchas gracias. Con gusto. ¿Cómo está Luis Fernando? Buenos días. Buenos días. Voy a compartirles aquí la pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, creo que todos ven ahí la lección, ¿verdad? ¿La pueden ver? Muy pequeñita. Que va a ser la más grande. Ahí. Un poco más para leer bien. Ok. Ahí. ¿Así? Ok. Muy bien. Maricruz, ¿usted la ve bien? Sí se ve bien. Ahora quedó demasiado grande. Me lo digo yo, no sé. Ok. Bueno, pero la puede leer, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Bien, vamos a ir con el punto E, donde dice la doctrina de la Trinidad. Y esto ya lo vimos, pero vamos a repasarlo, porque a la hora de enseñar esto es muy importante que las personas les quede claro. A mí no me entra bien en internet, dice Maricruz, pero sí se lee. Ok. Sí, aquí ese es el problema, siempre. Ajá. Ok. Vamos a ver. Un momentito. Ok. Bien, entonces vamos a recordar que la Trinidad es una doctrina, como hemos hablado, que está entretejida en toda la Biblia, no en un versículo, en unos cuantos. Vamos a recibir aquí a Walter.
¿Cómo está, hermano Walter? Buenos días. Buenos Bien, días. usted, jefe. Bien, Buenos días, gracias a don Dios. Walter. Buenos días a todos. Entonces, estamos aquí en el punto E. La doctrina de la Trinidad está entretejida en toda la Biblia y no se basa en unos pocos versículos. Y aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, las verdades que esa palabra involucra sí lo están. Ok, vemos el ejemplo aquí de Isaías 43. Luis Fernando, ¿nos puede leer Isaías 43, por favor? ¿Dónde está Isaías? Isaías 43. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Muy bien. El camino, ¿a quién prepara la voz que clama en el desierto? Según aquí Isaías 43. Esa voz en el desierto, ¿a quién le prepara camino? Según Isaías 43. A Jehová. Ok, muy bien, a Jehová, exactamente. Ahora vamos a Juan capítulo 1, versículo 18 al 23. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Hasta el 20. No, hasta el 23. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que le demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Muy bien. Entonces Juan el Bautista vino a preparar camino ¿a quién? A Jehová, a Dios, Ajá, pero según el Nuevo Testamento, ¿a quién era que le estaba preparando camino? A a Cristo. Jesucristo. A Cristo. ¿Ok? Al que en el Nuevo Testamento se le llama Cristo, en Isaías 43 se le llama Jehová, y esto nos recuerda que Cristo es Dios. Eso es, así es como está la doctrina de la Trinidad, está así entretejida en muchas partes de la Biblia de esta forma. ¿Ok? Vamos a leer aquí, eso nos muestra que en la Biblia, Jehová a veces se refiere al Padre y a veces se refiere al Hijo. Vean, les voy a mencionar unos casos. Por ejemplo, hemos leído Romanos 10:13, ¿verdad? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese versículo en el Antiguo Testamento lo que dice es, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ese es otro versículo que en el Nuevo Testamento dice que es invocar a Cristo y en el Antiguo Testamento dice que es invocar a Jehová. Otro versículo que nos habla en el Antiguo Testamento como Jehová y en el Nuevo Testamento nos dice que es Cristo, es cuando dice en el libro de, creo que es de Zacarías, dice Jehová, y mirarán a mí a quien traspasaron. Eso lo dice Jehová en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos que cuando le meten en la lanza en el costado a Jesús, se cumple esa profecía. Son versículos que nos muestran que en el Antiguo Testamento a veces Jehová se refiere al Padre, a veces se refiere al Hijo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Nuevo Testamento nos confirma. Otra ocasión es esta en Isaías 6 del 1 al 10. Entonces, hermano Walter, ¿puede leernoslo, por favor? Sí. Okay. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, más no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Amén. Según Isaías 6:5, solo tomando en cuenta Isaías 6:5, ¿a quién vio Isaías? A Jehová. Exacto. Muy bien. Ahora vamos a Juan capítulo 12, versículo 36 al 41, para que Luis Fernando nos lo lea, por favor. Juan 12, 36 al 41. Dijo, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías, falta sí, el 41, ¿eh? Sí, falta 41, pero un tirito. El versículo 40, ¿dónde es que Isaías lo dijo? ¿En qué parte de Isaías? 6. Exacto. En ese pasaje que Walter leyó, Isaías 6, muy bien. Ahora sí, lea el 41, Fernando. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Bien, entonces, según Juan, ¿a quién vio Isaías? A Jehová. En Isaías. No, Isaías. En Isaías. Pero en Juan, según Juan, ¿a quién vio Isaías? Ok, a Jesús. Exacto, vio la gloria de Cristo. Uh-huh. Esto nos muestra, o sea, podríamos decir esto, bueno, ¿quién tiene razón? ¿Isaías o Juan? Los dos. Los dos, exactamente. Entonces, Dios nos revela aquí que el Padre y el Hijo son uno. Y que a veces Jehová en el Antiguo Testamento se refiere a Cristo. Lo vemos muy claramente en este pasaje. Entonces, dice que Isaías vio la gloria de Cristo y en Hechos 28, 25 al 27, hermano Walter nos lo va a leer, dice que el Espíritu Santo habló esto por medio del profeta Isaías. Así en este pasaje vemos la Trinidad. Hechos 28, versículo 25
al 27. Sí. Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Sigue, ¿verdad? Y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Ok, aquí en hecho vemos que dice que es el Espíritu Santo el que habló a través por medio del profeta Isaías. Quizás esa es la razón por lo que los serafines dijeron santo, 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 ¿verdad? 3 veces santo. Y quizás esa es la razón por la que cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Con quién estaba hablando ahí el Padre? Ahí en ese mismo pasaje. ¿Con quién? Hablando con su hijo. Con su Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la respuesta que Isaías le dio? Heme aquí, Señor, yo iré. Exacto, heme aquí, envíame a mí. Muy bien. Pero fue el Entonces, Espíritu Santo que le habló a él. exacto. Ahí vemos que según Isaías fue el Padre, según Juan fue el Hijo y según el libro de Hechos o el apóstol Pablo, El el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Sí, es correcto. Ujú. Ujú. Entonces, estudiando la Biblia veremos la doctrina de la Trinidad entretejida en las Escrituras. Hay que memorizar Génesis 1:1. Lo memorizamos y lo escribimos cada uno a la persona a quien le toca hacerlo. Cada uno, yo le he dicho, tiene que dárselo a fulano y fulano se lo tiene que dar a usted. Entonces, yo creo que ustedes lo saben. La razón por la que lo escribimos es como para sellar que realmente lo conocemos de memoria. Es una forma que Luis Palau enseñaba. Si usted se sabe un versículo de memoria y quiere confirmar que se lo sabe bien, escríbalo. Entonces, usted lo escribe y lo revisa, lo corrige, lo vuelve a escribir hasta que llegue el momento en que cuando lo tiene que dar, ya lo escribe sin ver y por cada falta es un punto menos. Solo puede tener 10 faltas. Sí, solo puede sacar un 90. Se quedó aplazado. El que saca más de 10 faltas, entonces tiene que volverlo a dar. Eso es lo que significa, sí. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta lección o sobre estas cosas que estamos hablando? A mí me llama mucho la atención, jefe, porque esto que acabamos de estudiar para muchas personas se le hace muy difícil. Ajá, De hecho, cuando yo estaba dándole esta parte a Ever, que estoy discipulando, ajá, se sorprendió porque él no lo entendía y hasta ahora se le aclaró. Dice, de hecho, mandó un mensaje ahí en la sí, iglesia hablando de eso, amén. que él tenía Buenísimo. un enredo de esto que no se le... Y de verdad que ya nosotros que pues hemos sido redimidos y tenemos el Espíritu Santo, solo así uno puede discernirlo bien. No todo el mundo puede verlo de esa forma, se enreda y no lo entiende. Es Y por más correcto, que usted le diga, no termina de entenderlo, porque no tiene aún el Espíritu Santo dentro de sí. es correcto. Y a eso se le añade las sectas, como por ejemplo los que niegan que Cristo es Dios, o los que niegan que los que dicen que solo Cristo existe, no existe ni el Padre ni el Espíritu Santo, solo Cristo. O sea, Sí. entonces todo eso contribuye a que sea más confuso todavía, ¿verdad? Sí, no, y es que tiene sus toques, me cuento, porque no es así nomás también, de que nada más hay que irse, como dicen, así, agarrar el hilo y ir, digamos, paso a paso, detalladamente, así como lo estamos ahorita con usted haciéndolo, para Exacto. poder llegarle, porque bueno,
lo entendía porque ya lo habíamos visto, pero volviéndolo ya, detallarlo de nuevamente, uno dice, wow, es que tiene sus cosas, ¿verdad? No es así nomás también, porque Exacto. aquí vemos pues que en Isaías nos habla del Padre, Juan nos habla del Hijo y de Hechos nos habla del Espíritu Santo. Amén. Exacto. Buenísimo. Vea, y también cuando nos topamos con estas personas, como por ejemplo los que niegan que Cristo es Dios, si usted quiere realmente tener victoria en Cristo contra las creencias de esta persona, lo que necesitamos hacer es lo siguiente, es decirle, preguntarle, ¿usted ya nació de nuevo? Generalmente esta gente va a decir que sí, y entonces uno debe preguntarle, ¿y cómo sabe usted que usted ya nació de nuevo? Ahí es donde van a decir, ya me bauticé. Entonces usted le explica, no, eso no es el nuevo nacimiento. Ah, sí, pero es que el original, que la Trinidad, que aquí, que... No, no, no. Ya usted nació de nuevo y quedarse ahí, que si ya nació de nuevo, quedarse ahí, entonces le está dando el mensaje que esa persona necesita, usted no pierde el tiempo y la persona no se afianza en sus errores, porque al compartir ellos los errores se afianzan más. Lo mismo dice con las personas, con esas personas que creen que solo Cristo existe, que no existe ni el Padre ni el Espíritu Santo. Estaba yo visitando una familia de la iglesia, por cierto que era en Tirraces esa familia. Estoy hablando de hace como más de 20 años. Esta familia ya no está en la iglesia. Entonces, estaba yo hablando con ellos y llegó una de estas personas que creían que solo Cristo es Dios, que no existe el Padre ni existe el Espíritu Santo. Entonces él me habló para que discutiéramos y ahí estaba la familia de la iglesia. Yo sabía que si me ponía a discutir, entonces lo que iba a pasar era que iba a perjudicar a la familia de mi iglesia. Entonces yo le hice lo mismo al muchacho este. Le dije, ¿ya usted nació de nuevo? Y vea, y es otra secta y me dice, sí. Y digo yo, ¿cómo cree usted que usted nació de nuevo? Ya me bauticé. Y es otra secta diferente, ¿verdad? Le dije yo, ese no es el nuevo nacimiento. Sí, pero ¿qué piensa usted eso? No, usted necesita nacer de nuevo. Y nos quedamos ahí, y él luchó para que yo discutiera y no lo logró. Y realmente yo creo que tuve victoria, la familia que estuvo ahí tuvo victoria, e inclusive yo creo que le ayudó a él a concentrarse en lo que realmente debe concentrarse, porque una persona mientras no nazca de nuevo, esa persona no puede entender la palabra de Dios, porque es locura, porque se ha de discernir espiritualmente. Vean un momentito Romanos 10:13 y si pueden lo apuntan para que lo tengan como algo extra para cuando ustedes están discipulando. Porque recuerden que las creencias se convierten en vida. Lo que la gente cree se convierte en su estilo de vida. ¿Ok? Y es por eso que es importante que creamos lo que la Biblia nos dice conforme a la Biblia para tener una vida conforme a la palabra de Dios. Luis Fernando, ¿nos puede leer Romanos 10:13, por favor? Que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ok, ¿de quién está hablando aquí, hermanos? De Jesús. De Jesús. Muy claramente usted lo ve en el contexto. En el contexto dice en el 9 y 10. Walter, ¿nos lee el 9 y 10? Romanos 10, 9 y 10, por favor. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy claramente está hablando de Jesucristo y luego dice en el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Veamos cómo lo dice Joel en Joel 2:32. Joel, uno de los profetas menores que se le llama así porque son libros pequeños, no porque sean menos importantes. Joel, vamos a ver qué se hizo Joel.
¿Dónde está Joel? Yo sé que está entre Génesis y Apocalipsis. Porque Está viera, después Yo lo tengo. ok, me costó encontrarlo a mí también. Joel 2:32. Luis Fernando, lo lee, por favor. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ok, aquí, según este versículo, ¿a quién hay que invocar para ser salvo? Jesucristo. No, A Jehová. a Jehová. En Hechos 2:32, Joel 2:32 Bueno, sí, dice aquí. a Jehová, Ah, sí. sí, Todo a Jehová. aquel que invocare el nombre de Jehová. ¿Ok? Y en el Nuevo Testamento, en Romanos 10:13, ¿a quién dice que hay que invocar? Jesús. Exacto, entonces quiere decir que Jesús es Dios. ¿Ok? Amén. Que la doctrina de la Trinidad está así entretejida, ¿ve? No está en un que otro versículo, sino que está metida de tal manera que si usted trata de quitarla, tiene que quitar prácticamente toda la escritura. Veamos el otro versículo que les había dado, que quiero que también lo tengan apuntado. Está en Juan, cuando traspasan a Jesús. Juan 19, versículo 34 al 37. Juan 19, versículo 34 al 37. Ok, muy bien. Entonces, ¿sí? ¿Se acuerda que la doctrina que iba mi papá, usted me dijo que era buena, ¿verdad? ¿Se acuerda que usted fue al entierro de mi papá? Pero ellos están equivocados en una cosa. Ajá, ¿en qué? Que ellos dicen que el invocar a Jesús, ¿verdad? Que Ajá. hay que estar invocando a cada rato. Digamos, ellos ¿En serio? empiezan, oh, Señor Jesús, en esa parte están equivocados. Claro, claro, claro. Sí, bueno, de hecho, hay gente que puede estar en una buena iglesia y estar equivocado, y a veces no es por la iglesia, a veces sí es por la iglesia, ¿verdad? Es por eso que es tan importante que en las iglesias se estudie la Biblia de la forma que lo estamos haciendo nosotros, para que nuestra base no sea lo que decimos los hombres, sino lo que dice la Biblia, ¿verdad? Sí, Sí. es que es como mala interpretación, porque sí dice la Biblia que hay que invocarlo, pero no de esa forma. O sea, ellos creen que con Sí. solo invocarlo, digamos, hay que estar invocando constantemente. Para ser salvo. Exacto. Sí, está mal, claro. Bueno, me alegra que usted lo haya discernido y se haya dado cuenta. Eso es muy bueno. Bien, ahora Juan 19, versículo 34 al 37. ¿Quién fue el último que leyó? Dice, Ok. de 32 al 37. No, 34 al 37. Juan 19, 34 al 37. Sí. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrados huesos suyos. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Es correcto. Entonces, ¿a quién traspasaron aquí en el libro de Juan? A Cristo. Exacto. Ok, vamos a ver qué dice Zacarías 12:10. Está un poquito antes de Malaquías. Zacarías 12:10. Joel le había dicho 2 que era. 32. 32. Gracias, sí. Apunte, Walter. Gracias. Te atrasa la clase con esas cosas. Zacarías 12:10. Sigue usted, Fernando. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí,
a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Exactamente. Y hay Así que ver, ajá, ¿quién está hablando ahí? Vea, vea el versículo 8, dice Zacarías 12:8. En aquel día Jehová, ok, sigue hablando ahí. Luego dice, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones, está hablando de Jehová. Y luego dice, y derramaré sobre la casa de David, de Jehová, ¿verdad? Y luego dice, ahí mismo en el 10, mirarán a mí, o sea, a Jehová, a quien traspasaron. Ok, entonces, en Juan, ¿a quién traspasaron? a Jesús. Y en Zacarías, ¿a quién traspasarían? A Jehová. Exactamente. Ahí vemos, entonces, ve, esa es la forma que la doctrina de la Trinidad está así metida, no la podemos sacar porque sería sacar toda la Biblia. Los testigos de Jehová, jefe. ¿Ah? Los testigos de Jehová no creen que Jesús no es Dios. Exacto. Y Exacto. los mormones no creen también en el Espíritu Santo. Correcto. Sí, y todo esto es porque no han nacido de nuevo, porque si nacen de nuevo, el Espíritu Santo les va a guiar a toda verdad. Sí. Ok, entonces, ¿alguna pregunta o algo más que queramos agregar? A mí me gusta Ajá. siempre, bueno, desde el primer versículo de la Biblia, Dios dejó claro la Trinidad, porque Ajá. en el principio creo Dios es Elohim en hebreo, y Exacto. Elohim está en plural. Ujú. Así que para el judío que leía, desde la primera versículo ya entendía que Dios era uno, pero había en él, eran tres. Exacto. Y cuando David, para mí este versículo es genial, y cuando David Jehová dijo a mi Señor, siéntate Ajá. a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ajá. Cuando David ve esto y lo escribe, lleno del Espíritu Santo, obviamente, dije Ajá. yo, qué increíble cómo David pudo escribir este salmo, Ujú. porque me imagino que más de un sacerdote se mareó, ¿verdad? Sí, claro. Y digo Claro. yo, pero él era el rey, no lo podían debatir, y el Ajá. salmo se quedó ahí para siempre. Digo yo, que David, o sea, una genialidad. Jehová dijo a mi Señor. Amén. Entonces David está reconociendo que Dios le está diciendo al Señor de él Ujú. que lo va a sentar a la diestra. David está viendo Ujú. Apocalipsis, David está Sí. viendo un montón de cosas ahí. Amén. Y tengo dos preguntas. Cuando Salomón pide sabiduría, si es sabiduría, pide otras cosas, pero la parte de la sabiduría, digo yo, aquí quién lo atendió, el Espíritu Santo, que es el que da los dones y que está asociado con la sabiduría. Y número dos, con lo que dijo Yancy. Don Johnny, ¿habrá la cantidad ideal de pastores en el mundo con buena doctrina? Porque hay tanto atolondrado por ahí que se cree pastor y tiene una congregación de 1000 y no ha terminado ni de estudiar la Biblia. Y el otro día que vino don Panamá, Alex. Alex Taylor, Ajá. él dijo que tenía pastores que están en formación. Yo entiendo eso, don Johnny, pero ¿hasta qué punto un pastor en formación, no se acuerda que no sabían leer ni escribir? Creo que lo mencionó, Ujú. las esposas. Entonces yo me quedé pensando, pero ¿cuál es el nivel de preparación para asumir un reto de este tipo y poder enseñarle a otras personas cosas de la palabra de Dios? ¿Usted me entiende? Sí, claro. Claro, claro. ¿Habrá la cantidad exacta? Yo sé que Dios todo lo hace, pero yo me quedé pensando, ¿habrá la cantidad de pastores exactos? Porque eso que nos dice Yancy es, Ujú. yo no digo que aterrador, pero es un error doctrinal fatal. Y si hay Sí. un pastor que verdaderamente ha leído la Biblia y ha estudiado un poco, hey, don Johnny, no puede tolerar eso. Cierto, tiene razón, tiene razón. La primera era Luis, perdón. Perdón. Salomón. Ah, sí, ya. Ajá. Sí, hermana Yancy. No, que ellos sí creen en Cristo, digamos que Sí. por medio de Cristo somos salvos. Sí, El sí. error está que ellos le dicen a la congregación que constantemente tienen que estar repitiendo el nombre de Jesucristo. Sí, no. Le Sí, dicen claro. que hay que invocarlo. Pero para que Sí. sean salvos.
Sí, que esa es la manera de que uno mantenerse así. Sí, es como, ¿verdad? sí, como manteniéndose salvo, por así decirlo. Sí, 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 exacto. sí. Ya. Que hay Sí, que Sí, sí. porque invocarlo, porque yo, ahí dice la Biblia que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, la ya. salvación es un momento instantáneo cuando uno cree, ¿verdad? Ajá. Sí. Ya, es que ellos lo ven como para mantenerse salvo, eso es. Exacto, exacto. Algo Bueno, así, sí, yo porque ya entiendo. yo al menos Porque, ya yo lo invoco todos los días, pero no para salvación. Ah, sí, obvio. Eso todos lo hacemos, que es orar, ¿verdad? exacto, sí, 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 sí. sí, sí. Bien, Luis Fernando tiene otra pregunta. Voy a contestarle las dos primeras y Eh, luego eh, vemos la tercera. Ajá. yo puedo, bueno, contéstalo usted, pero me menos que la primera, no sé si usted me la puede reforzar un poco, La primera de Luis. ¿sí? Sí, bueno, Y la, entonces. la- la puedo contestar yo y usted, Ah, si ok, es que, perfecto. No, Walter, ¿qué le pasa? Walter, ¿usted qué? ¿Se quiere apoderar de la iglesia o qué? Ya yo me voy, don Johnny, hasta luego. no, Ok, está bien, Walter. déle usted jefe, No, 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 dele. no, 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 hágalo, No, hágalo. son mentiras, dele. Ey, Yo que quiero Paola quiere opinar hablar algo también. también. Ok, ok. Yo quiero Ah, opinar. Paola también quiere hablar. don Luis, Yo quiero opinar. jefe, pero ¿por qué no lo expulsamos mejor? Ok, Walter, a ver, díganos la respuesta. Bueno, yo lo que tengo entendido de esa parte de la primera pregunta que hizo Luis acerca de Salomón cuando le pidió sabiduría a Dios, Ajá, es porque antes de morir el padre, su padre, ¿verdad? Que era David, le aconsejó a él sabiduría más que todas las cosas, ok. ¿verdad? Ujú. Y por ahí anda el asunto. Yo eso es lo que lo veo desde ese punto de vista. Entonces él se acordó lo que su padre le había dicho antes de morir y claro, cuando le dijo eso a Dios, le agradó un montón, Ok, ¿verdad? ajá, Sí, perfecto. señor. Siga, siga. Pero Y, Sí, yo no estoy preguntando eso. no, yo sé. ¿Ah? Siga, ¿No fue eso sí. lo que preguntó? No, lo que No, preguntó Luis es que quién es el que le respondió, si el Espíritu Santo o el Padre. Ah, la vaina. Los dos. Walter, pellizquese, estamos hablando de la Trinidad, Walter. Sí, Ok, ok. Yo siento sí. que fue el padre en este caso, ¿Cómo sabe que fue el Padre? porque fue, dice ahí una parte que y le agradó a Dios, Le agradó a Jehová. Vea, eso exactamente, exactamente. eso que usted dice, Walter, es como nosotros tenemos que verlo. ¿Cuál persona de la Trinidad está hablando ese pasaje? El que dice, si dice Jehová, generalmente es el Padre. A no ser que en el Nuevo Testamento nos aclare que también es el Hijo, ¿verdad? En este caso es el Padre que le responde. Si hubiera dicho el Ya, me Espíritu, saqué un 100. sí, se saca un 100. Si hubiera dicho que el Espíritu Santo le respondió, entonces en ese tiempo, como le respondía el Espíritu Santo, era a través de un profeta, ¿verdad? Pero no, dice ahí que fue el Padre. Tenemos que regresar a Luis F para a primer grado. Sí. Sí. Ok, y luego lo otro que dice Luis sobre los pastores. Bueno, hermanos, vean, Dios ha tenido misericordia de nosotros. El que nosotros estudiemos la Biblia como la estudiamos es un privilegio y una bendición de Dios y es por la misericordia de Dios. Y lamentablemente hay muchos pastores que no lo están haciendo y eso es un gran problema porque entonces la gente no se está basando mucho en la Biblia, ¿verdad? Luis, ¿escuchó la respuesta de la primera? Fue Dios, Ajá, exacto, sí, porque eso es lo que dice el pasaje, ¿verdad? Ujú, sí. pero ¿cómo fue Dios? De ahí sí, pero, El padre, pero, padre. pero, Ajá. no, pero el Padre entonces. Sí, fue el Padre porque eso es lo que dice ahí No, el no, pasaje. no escuchó la respuesta mía, jefe. No, No, porque es, salió corriendo a meter la ropa. Es que Paola me empujó que porque empezó a llover que fuera a meter las cosas de Lucy. Y casi Sí, me si no mata hace ahí. caso, Digo, yo quiero si no escuchar hace qué hace caso, Walter. papá. ajá. Sí, Aquí, aquí tenemos que ver a Marta y a María. En ese caso, Luis se convirtió en Marta corriendo a ir a hacer el placer. Sí, me empujaron. Bien, entonces, ah, como el pasaje dice que es Jehová, entonces sabemos que es el Padre. Si el pasaje dijera que el Espíritu Santo le dio la sabiduría, entendemos que es el Espíritu Santo. Entonces, el mismo pasaje nos va a decir. Y luego eso los pastores.
Sí, necesitamos orar para que los pastores todos estudiemos la palabra de Dios, pero no solo ellos, sino también los miembros, que la estudiamos seriamente, como lo estamos estudiando, y que Dios nos ayude a hacerlo, ¿verdad? En cuanto a estos pastores que dice don Alex, vamos a recordar que en el tiempo de Cristo, más del 80% de las personas que seguían a Jesús y que se hicieron cristianos no sabían leer ni escribir. Entonces, y Dios los usó. ¿Cómo los usó? Con la memorización de la palabra de Dios. Hay niños pequeñitos que no saben leer ni escribir y sin embargo pueden cantar un coro de la iglesia, un himno, se lo saben de memoria, pueden decir versículos de memoria, entonces hay que trabajar con ellos de esta forma. Nosotros conocimos cuando estábamos más metidos en el Ministerio Precepto, seguimos en el Ministerio Precepto, pero solo enseñando en nuestra iglesia. A otras iglesias también, pero en nuestra iglesia, ¿verdad? Pero cuando vamos a varias partes, a varias iglesias, teníamos una alumna que enseñaba en un seminario y ella me contó que ella en América del Sur, ella enseñaba el método inductivo a gente que no sabía leer ni escribir. Y yo le pregunté, ¿cómo hacen? Todo oral. Entonces, ella lo lee, ellos lo oyen, entonces, de acuerdo a la lectura, ella les preguntaba, ¿ok? Entonces, ellos respondían y hasta se puede hacer hasta una lista así mentalmente, ¿verdad? Digamos, aquí dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces ella les preguntaba, ¿qué le sucede a la persona que invoca el nombre del Señor? Entonces ellos decían, será salvo. Entonces, esos pastores están recibiendo capacitación, buena capacitación, entonces yo siento que están bien encarrilados e inclusive no están quedándose ahí, digamos, como diciendo, Jay, de por sí la mayoría no sabía leer ni escribir, porque los apóstoles, los enemigos, viendo que eran sin letras y del vulgo, se quedaban maravillados de cómo ellos hablaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Entonces, estos pastores de ahí de Panamá están haciendo eso y lo interesante es que no se están quedando ahí rezagados, sino que están estudiando para aprender a leer y a escribir. Entonces van están bien encarrilados, ¿verdad? La cosa es que sigan estudiando la palabra de Dios. Sí, sí, sí. Ok, la tercera pregunta, hermano Luis Fernando. Y con eso No, soy terminamos. yo, doña. Es Paola, Paola. sí, ok. Es que, bueno, sí, digamos, a veces no es fácil porque a veces uno no le vienen a la mente los versículos de una vez cuando Sí. uno está hablando con una persona que tal vez está confundida o que Estudia. le cuesta entender la Trinidad. Ajá. Pero digamos, ahorita yo tengo 3 pasajes que yo siento que para mí son una roca, que ahorita se me vinieron. Ok. Ajá. Uno es Mateo 28, 19. Ok. Cuando Ajá. Dios dice a los discípulos, por tanto, Sí. id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, solo ese mandato y que Dios mismo con su propia boca haya dicho, hay que bautizar a todos en el nombre de ellos 3, es porque es Dios. O sea, como el Espíritu Santo Sí. o el Padre o el Hijo no van a ser uno solo si Dios mismo lo está mandando ahí. Hay Interesante. otro versículo. Perdón, interesante, Paola, porque, perdone que le interrumpa, pero ahí no dice en los nombres, sino dice Ajá. en el nombre. Excelente. Correcto. Sí. Luego hay otro versículo que me gusta, que ahorita es 2 Corintios 16, 14, cuando Pablo ya se está despidiendo a los Corintios en la segunda carta. Ajá. Él llega y pone el último versículo y dice, todo la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. Amén. Es como diciendo, todo lo que les he dicho es en el nombre de ellos 3. Bueno, el nombre de, o sea, y divide a cada uno, ¿verdad? Sí, amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Exacto. Y hay un pasaje en 1 Juan 5, 7. Ajá. Tengo un texto para buscarlo, ¿no? Es que no lo tengo a la mano. Sí. Que dice, y 3 son los que antes, perdón. Sí. Espérese. Sí, 5, 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ese es súper clarísimo. Primero Juan 5, 7. Gracias. Amén.
Excelente. Muy bueno, Ahora, Paola. Ujú, a veces no se nos vienen a la memoria, pero por eso yo siento que estas clases ujú. es muy bueno para estar repasando cosas que son muy importantes cuando a veces hablamos con otros cristianos. Amén. Así es. Esa es la idea. Sí, Ujú. Sí. vieras que también en caso de los judíos, Ujú, ellos no creen en el Hijo, ni ujú. no sé si yo creo que tampoco en el Espíritu Santo, Sí, porque ellos se basan muchísimo en un versículo de la Biblia en Deuteronomio, sí. Ujú, ¿verdad? ujú, Entonces ellos eh, no creen por eso, y ujú. el versículo es el Deuteronomio 6:4, dice: Oye Ajá. Israel, Jehová nuestro Ujú. Dios, Jehová uno es. Para Ujú, ellos es uno, nada más, y no entienden lo que es la Trinidad, aquí lo que nos habla toda la Biblia, ujú, ujú. ¿verdad? Sí. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que es porque no han nacido de nuevo, porque cuando un judío nace de nuevo, ya empieza a creer eso, como Pablo, ¿verdad? Bueno, realmente todos los primeros cristianos, los primeros, 10 años o más, eran todos judíos. Y que son los que nos enseñaron. Todo lo que tenemos aquí en la Biblia, tanto en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, todo es de judíos. Solo el libro de Lucas y Hechos es escrito por un gentil. Todo lo demás en la Biblia es escrito por judíos salvos. Sí, 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 sí. sin embargo, hay judíos que sí creen en Jesús y Exacto, el Espíritu Santo, que son exacto, creyentes, exacto, exacto. pero no todos. No, sí, porque es un misterio que a Israel le ha acontecido un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la Por plenitud de los ejemplo, gentiles. Ujú. Sí. vieras que la vez pasada un cliente, bueno, hace tiempo ya, Ujú, muy profesional el chavalo, y bueno, es mío, bueno, para mí, bueno, millonario, porque la vez ujú, pasada lo visité en un residencial aquí en Costa Rica, ujú, donde, bueno, es la parte de Escazú, donde viven todos los millonarios, ¿verdad? Una parte ujú. ahí, Sí. y lo visité y todo eso, porque es cliente mío, y Ujú, en eso que como que agarramos un poquito de confianza y hablamos acerca de Dios, pero en una ajá, de esas, eh, le pregunté por Jesús y me dijo que no creía, que cómo era posible que un hombre nacido de una mujer acá fuera Dios, ajá, ¿verdad? ajá, 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 Entonces digo, bueno, es que eh, eh, fue por el Espíritu Santo, le digo, y ajá, entonces no, eso yo no creo nada en eso, dice, ¿cómo le ocurre a ajá, usted? Me dice, ajá, ajá, y le digo yo, pero bueno, ¿acaso hay algo imposible para Dios? No, ajá. mejor dejémoslo acá, me dice. Sí, sí. Y es que, Pero, ajá, pero sí. ellos se aferran a eso, por eso es Mm, que ellos no creen, porque dice que nada que ver, dice, sí, Dios uno es. sí, Y yo me quedé así, ¿verdad? Wow, dice, es que así me imagino que lo han venido creando a todos ellos. exactamente. Pero en el momento que nazcan de nuevo, ya ellos van a entenderlo, porque es el Espíritu Santo el único que puede revelar estas cosas. Sí. Bueno, hermanos, yo creo que ya hemos concluido. Muchas gracias por su participación. Es una bendición. Voy a pedirle a Fernando que ore por Costa Rica, por lo de la pandemia. Todas las iglesias estamos orando por eso hoy, que Dios nos dé una salida. Y luego a las 12 tenemos la clase de los niños. A las 12:30 tenemos la predicación. Entonces nos estamos viendo en estos dos eventos. Ahora, Luis, por favor. Bueno, perdón. Antes de hoy en 8 es preparación de maestros con hermana Maricruz a las 11 de la mañana. Ujú. Listo. Gracias por ese tiempo. Gracias por la enseñanza que siempre nos das, que podamos siempre tener presente la Trinidad en nuestras mentes y que tú puedas enseñarnos por medio de la palabra de Dios. Te pido por esos pastores, esposas de pastores del grupo de don Alex, dales mucha sabiduría, prepáralos, que quieran conocer la Biblia desde la A hasta la Z, desde a Génesis hasta Apocalipsis, que, pues, que les des vida abundante y que puedan llevar a la mayor cantidad de indígenas a Cristo, a toda la persona que se le atraviese. Gracias por don Alex y las peticiones que nos dijo doña Mirta, que todas se cumplan. Bendice Costa Rica, Señor. Te pido para que puedas guardarnos y protegernos
Bendícenos con un buen presidente el otro año, porque ya estamos en campaña prácticamente. Guía nuestra nación a mejores momentos económicos. Ayúdanos con la pandemia. Según algunos cálculos, ya a mediados de julio ya descendió. Pero te pedimos, porque somos tan relajados que eso afecta. Te pido para que la mayor cantidad de personas puedan ser vacunadas. Se está vacunando más, por dicha. Ya vemos algunos vacunados con las 2 dosis, pero me siento mal de que un montón de gente no. En Rusia leí ayer que ya van a empezar a vacunar mascotas. No puede ser, o sea, si hay millones y millones y millones de personas que no han sido vacunadas, ¿cómo van a vacunar primero un animalito? O sea, no. Te pido para que las naciones se pongan de acuerdo y si a alguien le sobra, esas dosis las puedan repartir urgentemente para que toda la población sea vacunada. Te pido por la vacunación, especialmente en Centroamérica, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Belice. Por favor, Señor, acuerde de todo esto. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Acompáñanos más tarde con la elección de los niños y la elección, el mensaje más tarde a las 12:30. Amén. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga a cada uno. Hermana Rosy, hermano Luis Fernando, Paola, hermana Yancy, Walter, Candy, Maricruz y seguramente hermana Yanais en Facebook. No sé si habrá alguien más. Que Dios les bendiga a todos grandemente. Amén. Amén. No, a todos los mencioné, ¿verdad? Walter, yo lo mencioné a usted. Así, señor. Ok, perfecto. Dios les bendiga.